Un poquito lenta para entrar la grabación, pero esperemos que no tarde y ya pueda iniciar bien. Está, muy bien. Ahora sí, vamos. Ok. Sin duda, sí ya está llegando las imágenes. Ahorita vamos a empezar con Entonces, siguiendo el orden de nuestro curso de dinámica, estamos ya en el capítulo 3, que es cinética de una partícula. Y lo que estamos, pues ya, una parte, pues todo es interesante, pero esta en especial siento que no es muy complejo y pues tiene mucha aplicación como en todo, ¿verdad? Bueno, empecemos con algo sobre, por ejemplo, tenemos que en mecánica se hace una cantidad infinitesimal de trabajo al moverse un cuerpo a través de un desplazamiento. Entonces, ¿qué significa? Que para que haya trabajo debe haber fuerza y distancia. Aquí pues estamos hablando del trabajo desde el punto de vista de la física, ¿sí? Cómo se calcula. Aparte, pues el tipo de trabajo por el que ejecutamos, que también es desgaste de energía, obviamente, ya sea desde físico o mental también. Pero bueno, esto es a través de una actividad o de movimiento de un cuerpo o traslado de un cuerpo de un lugar a otro. Bueno, por ejemplo, aquí se está refiriendo ya a una figura como la que tenemos aquí. En general, aquí tenemos un ángulo θ formado entre las colas de F y ds. Entonces aquí está F, ds. La trayectoria es esta, no tiene que ser recta, puede ser curva como la que está indicada en la figura. Y el trabajo lo denotamos como du, derivada de du. ¿Por qué? Porque se está desplazando nada más ds, o sea, un desplazamiento muy pequeñito, y por eso lo estamos llamando diferencial de trabajo, que es du. Esta es una cantidad escalar y está definida por esta formulita. F, que es la cantidad de fuerza que estamos aplicándole, en este caso a un cuerpo, que puede ser una partícula. Pero no toda la fuerza está produciendo trabajo. Entonces aquí hay una componente de ds coseno de θ. Lo alineo aquí, así como está aquí. Y ahí sí, hay una parte, en este caso del desplazamiento o de la fuerza. Ahorita vamos a ver otra manera de interpretarlo. Pero esa es, digamos, la primera aproximación de definir trabajo. Por ejemplo, entonces, el trabajo pues queda expresado en esta ecuación y puede interpretarse de alguna de las dos maneras. Una, como lo acabo de expresar, o bien, es decir, ya sea como el producto de F por la magnitud de la componente del desplazamiento en la dirección de F, es decir, lo que tenemos aquí. ds por coseno de θ multiplicado por F. ¿Por qué? Porque trabajo es fuerza a distancia. Esa es una manera, así como lo tenemos en la figura A. O también como el producto de la diferencial de S, o sea, de desplazamiento, por la componente de la magnitud de la fuerza en la dirección de ds, es decir, F coseno de θ. Es decir, que puedo hacerlo
alineo la parte de la fuerza con el desplazamiento. ¿Y cómo lo hago? Con F coseno de teta. Como lo indica, dice en la figura C, ahorita lo vamos a revisar. Aquí está. Entonces, esta es la fuerza total y saco la componente que sí produce trabajo y otra que es perpendicular a esta, que se alineó al desplazamiento. A eso se refiere. Y son las dos maneras de expresar el trabajo. Bien. Pero aparte de esto, de la descripción, aquí está otra vez en este caso que hicimos, F coseno de teta de S. Quiere decir que F se proyectó para acá y ya quedó alineado con DS. Ah, ¿y por qué? Aquí se explica. Un caso, si F coseno de teta y DS tienen la misma dirección, el trabajo es positivo. Aquí está. F y DS, mismo sentido, positivo. Si estos vectores tienen direcciones opuestas, el trabajo es negativo. Aquí está graficado. Tercera opción. Hay dos casos en los que una fuerza no trabaja, como se ve a partir de la ecuación, la ecuación 1 que tenemos anteriormente. Hay una. Si F es perpendicular a DS, o sea, ya sucedió un coseno de 90 grados. Pues aquí está DS, aquí está F. Esto me está indicando que hay 90 grados entre los dos vectores. De modo que el trabajo es 0. Es como si un cajón quisiera yo moverlo. Es decir, hacer lo siguiente. Vamos a suponer que este fuera un cajón y quisiera yo moverlo. Pero en lugar de colocar una fuerza, ya sea con un ángulo o bien horizontal, lo aplico así. Jamás voy a mover ese bloque, ¿verdad? Entonces, es el caso del tercero que tenemos aquí. Pero si ahora le doy una componente y, por ejemplo, lo coloco aquí. Entonces, ya que hay un ángulo teta como el que estamos hablando, como el de aquí, entonces F coseno de teta estaría en la línea de la caja. Entonces, la caja, ¿qué tendría que hacer? Irse desplazando según el sentido de la fuerza. A eso se está refiriendo. Entonces, así interpretamos el trabajo, cuando es 0, cuando es negativo, cuando es positivo. Son cosas muy elementales, pero que hay que tomar muy en cuenta porque de allí van a salir los signos de las ecuaciones. Entonces, tener mucho cuidado para no nada más vaciar o rellenar fórmulas sin hacer esa apreciación. Otra opción, dice, segundo caso, ocurre cuando la fuerza se aplica a un punto fijo, es decir, no se va a mover nunca, en este caso, por ejemplo, la caja. No hay desplazamiento, no hay trabajo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, un trabajador le digo, ¿sabes qué? Mueve esta arena de este punto a este punto. Y nada más lo amontona en el mismo lugar. Pero si lo movió del punto A al punto B, allí se ejecutó trabajo, ¿verdad? Por dar un ejemplo de cómo puede ser, cómo manifestarse el trabajo. ¿Qué unidades tiene el trabajo?
Se trata de fuerza, desplazamiento. Entonces es newtons. En el sistema internacional es newton la medida de fuerza y la distancia metros. Entonces es newtons metro. Ah, bien. Entonces, si muevo o aplico una fuerza a una distancia de 1 metro, es lo que le llamamos un joule. Se ha ejecutado una cantidad de trabajo que se llama un joule, ¿sí? 2 metros con la misma forma, la misma fuerza, serían 2 joules, etc. Ahora, aunque el trabajo tiene las mismas unidades que el momento, recuerdan en estática, son distintos. El trabajo es un escalar, mientras que el momento es un vector. Esa es la gran diferencia. Para que no se vaya a confundir, pues es que en estática vimos que Newton metro es lo mismo. No, son cosas distintas. Trabajo escalar y lo que es el momento, un vector. ¿Sí? Bien, entonces aquí te queda explicado, pues, las condiciones de signo, cuando es positivo, cuando negativo. Vamos a ver qué más tenemos. Ya está. Trabajo debido a una fuerza variable. Es decir, las fuerzas no siempre van a ser constantes. Puede que cambie durante la trayectoria. Entonces, estamos en un caso como ese. Bien. ¿El trabajo se puede graficar? Sí, así como esta gráfica que tenemos. Por un lado, dibujamos el eje de los desplazamientos y por otro, la fuerza que se está aplicando. Y como se está diciendo que es de tipo variable, entonces vean la fuerza cómo va variando. La curva me está señalando que no es constante. Entonces el área abajo de esa curva es la cantidad de trabajo ejecutado. Si una partícula que actúa es una fuerza más bien, actúa sobre una partícula, por ejemplo esta, experimentará un desplazamiento finito a lo largo de esa trayectoria. Es decir, lo puedo mover desde una posición S1 hasta la posición S2. Eso es ejecutar trabajo. Entonces aquí se está indicando como U de 1 a 2. Es realizado por F y se determina en este caso pues a través de una integración. Siempre y cuando F sea una función del desplazamiento, obviamente. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cantidad, o sea, la suma de todo el trabajo al mover la partícula de 1 a 2 es igual a esa integral. Por les decía que esto me está representando una integral, esta gráfica, donde F es variable y D es el eje horizontal. Y como se dijo, que es un escalar, entonces, si le doy la calidad de vector F y ds también, f.ds, y sabemos que el producto junto de dos vectores es un escalar. Por eso está afirmando que siempre es un escalar. ¿De dónde a dónde? Pues lo voy a mover desde S1 hasta S2. Ahí salieron mis límites. Pero luego dice que F coseno de teta por ds, es lo que acabamos de ver, que no toda la fuerza produce trabajo, sino es una componente. ¿Cuál? F coseno de teta, diferencial de S. Esta es nuestra ecuación que podemos llamar 1. Y se grafica, pues, entonces la componente que produce trabajo, o sea, lo que es F coseno de teta contra S, que es lo que tenemos aquí.
La integral representa en esta ecuación y puede interpretarse como el área bajo la curva entre los puntos S1 hasta S2. Aquí está representado el desplazamiento. Ese es el trabajo. ¿Qué más tenemos? Pues el trabajo de una fuerza constante moviéndose a lo largo de una línea. Podemos denotarla por Fc, constante, que actúa sobre una partícula P y tiene una magnitud y dirección que también es constante. Y esta fuerza actúa según un ángulo θ con respecto a su trayectoria. Veamos dónde está eso. Aquí está. Lo que hace de esta fuerza constante, no toda hace trabajo, sino nada más su proyección sobre la línea del eje de movimiento. ¿Quién es? F coseno de θ. Por lo tanto, el trabajo hecho por Fc cuando se desplaza de S1 hasta S2, pues veamos cómo lo podemos representar. Igual como la ecuación anterior. Nada más que este es de tipo constante. Por ser constante lo puedo sacar de la integral. Y todo dependerá de cuánto se desplaza. Desde S1 otra vez a S2. Podemos simplificar esto. Sabemos que al integrar aquí, al ser constante esto, aquí me va a quedar una S y lo voy a reemplazar de S2 menos S1. Ahí está. Esa es la integral efectuada. En este caso, el trabajo de fuerza constante está representado bajo un área. ¿Cómo es ahora? Diferente al anterior. Vean, como es constante, y aquí está diferencial de desplazamiento. Integro y tengo toda esta área, que me va a representar el trabajo efectuado. Trabajo debido ahora al peso de los cuerpos. Veamos qué tenemos. Consideramos, por ejemplo, una partícula que se desplaza sobre una trayectoria como el de la figura 4.4. Vamos a ver. Esta. Es 3.4. Bien. La posición de S1 a S2, o sea, se está moviendo otra vez la partícula de S1 a S2. En un punto, ahora lo tenemos aquí, por ejemplo, en un punto intermedio, colocamos la partícula y todos sabemos que esta partícula tiene peso W. Pero en ese intermedio hay una diferencial de desplazamiento, esta que tenemos aquí, cuyas componentes son de XY más DYJ más DZK, que está en el espacio. Y W, observamos que está exactamente vertical, o debe ser vertical, el peso siempre es vertical. Por lo tanto, si es, sería WJ para que sea vector. Al aplicar la ecuación que ya conocemos, calcular el trabajo total es igual U de 1 a 2, F diferencial de R. Aquí está nuestra R. Pero aquí el peso es menos WJ. De XY, de YJ más de ZK. Pero el vector nada más tiene componente en Y. ¿Sí? Esta. Lo demás sería 0. Por lo tanto, los límites están saliendo aquí de Y1 a Y2, es decir, aquí está Y1, Y2, si está subiendo. Y si está subiendo la partícula, quiere decir que el trabajo está haciendo, el peso está haciendo trabajo negativo. ¿Por qué? Porque se opone al desplazamiento. Y eso es lo que dijimos hace un ratito. Cuando se dijo que puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0.
En este caso es negativo porque la partícula se está moviendo hacia arriba, en sentido hacia arriba, mientras que el peso lo hace hacia abajo, actúa hacia abajo. Y por eso el signo que está apareciendo aquí, menos W diferencial de Y. ¿Sí? Entonces aquí esa diferencial de Y sería de Y2 menos Y1. Y entonces ahí tenemos nuestra ecuación que finalmente Y2 menos Y1 le puedo llamar delta Y. Y entonces el trabajo de 1 a 2 es menos W delta Y al reemplazar esta diferencia. Ese es el trabajo debido al peso de los cuerpos. Es con lo que más trabajamos los ingenieros civiles, porque todos los cuerpos, un ladrillo, una bolsa de cemento, la losa, todo eso de qué es, tiene peso. Y con ello es que nosotros trabajamos permanentemente. El trabajo que se realiza equivale a la magnitud del peso de la partícula multiplicado por su desplazamiento vertical. Aquí está. Menos W delta Y. En este caso de la figura 3.4, el trabajo es negativo, o lo que acababa de comentar, porque tiene dirección hacia abajo y delta Y lo hace hacia arriba. Ahora, si cambiamos y el desplazamiento fuera hacia abajo, ¿sí? Es lo que dice, pero si el desplazamiento sucede hacia abajo, entonces el trabajo del peso es positivo, puesto que la flecha de W y del desplazamiento tendrían el mismo sentido. Bien, eso es lo que sucedería. ¿Qué más tenemos? Pues hay resortes. Y dice el trabajo debido a la fuerza de un resorte. Hay muchos elementos que tenemos que trabajar o instalar y debemos conocer la cantidad de trabajo que puede ejecutar un resorte. Entonces, la magnitud de la fuerza que se desarrolla en un resorte elástico lineal, cuando éste se extiende de una distancia S desde su posición no estirada, es F, fuerza debido a un resorte K por S, o K por X, según en donde K pues, es la rigidez del resorte. Sin duda ustedes conocen que hay resortes más fáciles de formar, de estirar o comprimir que otros. Esta diferencia es lo que estamos llamando constante de rigidez K. Ahora, si el resorte se elonga o se comprime a partir de una posición S1 a una posición S2, como lo vamos a ver ahorita, el trabajo realizado Fs sobre el resorte es positivo, ya que en cada caso la fuerza y el desplazamiento es en la misma dirección. ¿Okay? Entonces, aquí está su ecuación. Igual, aquí Fs de S, pero aquí Fs, aquí está. Es esto. Lo sustituyo y ya está el trabajo. Desde S1 hasta S2. En este caso, un estiramiento, una elongación. Hay una fuerza que se está aplicando. Obviamente que la fuerza digamos, el resorte se opone siempre al desplazamiento. ¿Sí? Ahí hay que aclarar eso. Si trato de estirarlo a la derecha, el resorte se opone. Es decir, actúa opuesto a lo que estamos aplicando. Si lo quiero comprimir, regresarlo a una posición menor a su longitud libre, el resorte se resiste. Y dependiendo de su rigidez y la deformación que le estemos dando, así es la cantidad de fuerza requerida. Si una partícula se encuentra unida al resorte, entonces esa fuerza Fs que se ejerce sobre la partícula es opuesta a la que se aplica al resorte, lo que acabo de comentar.
Por consecuencia, la fuerza realizará un trabajo negativo sobre la partícula cuando ésta se mueva elongando o comprimiendo el resorte. Por lo tanto, la ecuación aquí está ya con signo. Esto es lo que sucede. Siempre se va a poner a alargarse o a comprimirse. Y por eso el trabajo debido a un resorte es negativo. Ahí está la justificación. Aquí pues tenemos las opciones. Libre. Coloco, por ejemplo, aquí un bloque. Si este bloque hago que comprime el resorte, tengo que aplicar una fuerza en ese sentido. Y dice, pues, por ejemplo, hay una fuerza que le llaman restauradora, es decir, que se regresa a su posición original. Si desplazamos un cuerpo unido a un muelle, en este caso el resorte, en reposo de su posición de equilibrio, este último ejercerá una fuerza denominada fuerza de restauradora F. Están apareciendo aquí. Cuanto mayor es el alargamiento del cuerpo con respecto a la posición de equilibrio, esta distancia X, mayor será la fuerza restauradora. Es decir, entre más lo comprima o más lo estire, vean aquí, las fuerzas crecen cada vez. ¿Okay? Bien, ¿cómo se comporta ya en una gráfica de un resorte? Como esta. Entre más alargamiento o más o menos alargamiento, es decir, si lo estoy comprimiendo, mayor fuerza voy aplicando. Aquí pues más o menos dice un intermedio, ¿no? Entre los dos intervalos de deformación y de fuerza. Bien, pero esta es su línea. Si es de tipo constante, de rigidez constante, ¿sí? Habrán algunos que será una curva, pero eso es otro tipo de resorte. No es su rigidez, pues no se comporta pues como aquí en esta línea. ¿Sí? Bien. Eso es trabajo debido a los resortes. Bien. Ya hemos visto entonces el trabajo en general. ¿Qué es su definición? ¿Cuáles son sus modelos matemáticos? ¿Cómo se interpreta? ¿Cuándo es positivo? ¿Cuándo es negativo? ¿Cuándo es cero? ¿Sí? Trabajo debido en el caso del peso de los cuerpos. ¿Sí? Trabajo debido a los, en este caso, los resortes. Y así podríamos estar buscando a ver cuáles otros más pudieran pues aparecer. Bueno, vamos a ver esta parte. Tenemos aquí entonces un ejemplo. Tenemos, y dice lo siguiente. Consideremos este bloque que tiene un peso W indicado en esta figura. Está siendo empujado hacia arriba a lo largo de la trayectoria rugosa desde A hasta B. Aquí empieza y se pretende llevarlo hasta B, como está indicado en esta figura A. Bien. Lo que vamos a hacer es deducir qué tipos o quiénes intervienen. Bueno, lo primero, como siempre, identifiquemos las fuerzas. No lo hagamos, no tratemos de hacerlo mentalmente porque es peligroso. Se nos puede pasar alguna de ellas y pues no considerarla y entonces ahí cometemos errores muy graves. Entonces por eso un diagrama de cuerpo libre. ¿Quiénes intervienen? La fuerza P, aquí está, sobre el bloque. ¿Quién impide que el bloque trate de irse de A hacia B? El resorte.
Fs, ahí está. Dice que la superficie es rugosa. Entonces el peso de este bloque, hay una rugosidad aquí. A la hora de irse deslizando, hay una fuerza que se opone, que es fuerza de fricción. Y luego hay una fuerza que está actuando sobre el bloque, que si no existiera esta superficie, el bloque caería. La norma del plano, NB. Y la más, o bueno, todas son importantes, pero aquí hay una fuerza que es el peso del bloque. Ahí está. Creo que son todas las fuerzas, están consideradas. Ahora veamos qué tipo de trabajo hace cada una de ellas. Ahí está lo interesante. Dice, en la figura B se indica el diagrama de cuerpo libre. Aquí está. El resorte está libre cuando el bloque está en A. Entonces la fuerza del resorte Fs hace un trabajo negativo. ¿Por qué? Está agarrando agarrado del bloque, y conforme lo vamos subiendo, el resorte cada vez va resistiéndose más y más. ¿Por qué? Porque su deformación es mayor y sabemos que F es igual a K por X o K por S. Bien. ¿Qué tipo de trabajo le toca? Mientras el desplazamiento es de A hacia B hacia arriba, el resorte lo hace al revés. Y por eso, negativo en primer lugar. ¿Cuál fue su fórmula? 1 de K por el cuadrado de la deformación. Regresamos, aquí creo que no, por acá, aquí está. 1 de K por S cuadrado. ¿Sí? Pero allá, aquí como vimos, es S2 menos S1 la deformación. Bueno, le estamos llamando S de A a B, es decir, se está deformando, aquí está, el resorte se está deformando esta distancia. Y dice que nos quedó la fórmula que es elevado al cuadrado. Listo lo que es trabajo debido al resorte. ¿Qué más? El peso. El peso aquí está. Mientras el bloque va hacia arriba, el peso actúa hacia abajo. Quiere decir que están en sentido opuesto. Por lo tanto, el trabajo es negativo. ¿Y cuánto vale? La diferencia de posición de A a B. Nada más. ¿Sí? Entonces, esto es precisamente el trabajo debido al resorte. Perdón, al peso del cuerpo. ¿Sí? Y ahí vamos 2. La fuerza de P, aquí se está aplicando esta fuerza P y es lo que está provocando que suba el bloque. Hace trabajo en este caso positivo. ¿Por qué? Porque mientras P tiene esta componente, su desplazamiento, la componente de desplazamiento está en el mismo sentido. Y por lo tanto le toca trabajo positivo. ¿Y cuánto vale? P por la distancia recorrida. Ese es trabajo, como lo vimos al principio, como definición. Listo, una más. ¿Fuerza de fricción hace trabajo? Sí. ¿Por qué negativo? Porque se opone al desplazamiento. Mientras el bloque se va subiendo, la fuerza de fricción actúa al revés. Y por eso es negativo. ¿Cuánto vale ese trabajo? La intensidad de la fuerza por el desplazamiento que desarrolle el bloque. Ahí está ya. Esa es la cantidad de fuerza. La fuerza normal no trabaja, ya que es perpendicular al desplazamiento. Justo lo que se dijo, porque la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares.
Y si entonces hay perpendicularidad, no hay trabajo. Es como les dije, bueno, quiero mover una caja aplastándolo, la caja hacia el piso, nunca se va a mover. Es lo que está haciendo aquí la normal. Pero sí está actuando la normal, porque es la que evita que esta caja se venga así para acá, pero no desarrolla trabajo. Bien, esto es, digamos, la interpretación. ¿Por qué tiene signo negativo? Y cómo se calcula el trabajo de cada una de estas variables. Entonces, recordar esto siempre nos va a facilitar generar nuestras ecuaciones cuando estemos analizando pues cualquier problema. Hay un principio que se llama principio del trabajo en la energía. Es decir, vamos a ver que el trabajo se convierte en energía o la energía en trabajo. Ya tienen las mismas unidades. Es decir, por ejemplo, el agua en una presa. Cuando está en el embalse, está pues, en estado estático. Abro las compuertas, etcétera, y se empieza a mover el agua. Esa agua es capaz de mover objetos, como por ejemplo una turbina, y generar energía. Entonces, por esa razón, este principio. Pues aquí pues es una ilustración gráfica. Consideremos pues una partícula P, que aquí por ejemplo está en esta posición, que en una instancia está localizada a una distancia S. Es decir, aquí está, perdón, en cualquier punto sobre la trayectoria. A partir de ese extremo, por ejemplo, como se muestra en esta figura, el vector R pues va definiendo dónde se encuentra la partícula en el espacio. Localiza pues a P, relativa obviamente a un sistema coordenado o marco de referencia, X, Y, Z. En un instante considerado, P tiene una velocidad instantánea V, es decir, aquí apareció un vectorcito, ¿vean? Aquí está V. Porque para moverse de un punto aquí a este otro, pues tiene que desarrollar una velocidad. Apareció la velocidad. ¿Sí? Y está sujeta pues a la acción de un sistema de fuerzas externas que representadas por las fuerzas que le podemos llamar suma de fuerzas. Ahora, si suma de fuerzas o todas las fuerzas externas se descomponen en sus componentes normal y tangencial, entonces durante un desplazamiento infinitesimal de S, como el que tenemos aquí, en un pequeñito tramo, las componentes normal, en este caso, F seno de teta. Aquí está el ángulo. Entonces aquí está la normal, este es F seno de teta. ¿Y qué sucede? Que esas no trabajan, porque esta es la trayectoria y entonces vemos que esto es perpendicular, lo que se comentó hace un rato. Debido a que no se desplaza en la dirección normal, en este caso la partícula. En vez de ello, solamente las componentes tangenciales de las fuerzas, o sea, sumatoria de fuerzas tangenciales, que son estas, que están aquí, trabajan. Como resultado, entonces, escribe una ecuación de movimiento para la partícula en la dirección tangencial. Entonces, vean, tomamos una partícula o un cuerpo en este punto, en T1, y estará en la posición de C1 y llevará una velocidad. Puede llevar una velocidad 1 diferente de 0 o igual a 0. Hace el recorrido y lo dejamos aquí. En T2, posición 2, y
puede tener una velocidad diferente de 0, V2. Aquí vemos que esta es la fuerza nada más componente tangencial. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que durante el desplazamiento de S, la aceleración tangencial, y hay una ecuación que conocemos. A de S es igual a B de B. ¿Sí? Aquí no está apareciendo el tiempo. Por lo tanto, aquí sabemos que aceleración fue masa por aceleración, sabemos que es igual a fuerza. Aquí apareció la masa. ¿Sí? Bien. Entonces, F coseno de teta de S, o sea, fuerza. La componente de la fuerza que sí produce trabajo es F coseno de teta y que se va a mover una diferencial de S. Eso va a ser igual a masa B de B. Bien. Es decir, aquí que agregamos M es esto. Y B de B sabemos que es este. DS lo mandamos a la izquierda. Hacia la izquierda. Bien. Entonces, esta es nuestra ecuación de trabajo. Pero luego ya apareció velocidad. Eso es lo interesante de esto. Si integramos ambos miembros, suponiendo que inicialmente la partícula tiene posición S1, así como vimos hace un ratito en la gráfica, y una rapidez que toma V1, es decir, me regreso a esta gráfica. Aquí lo tomo en T1, en S1 y lleva velocidad de S1, ¿no? En esa parte estamos. Y más adelante se encontrará en S2 con velocidad 2 y podemos ya generar moción. El T2 estará en S2, ¿sí? Y llevará una velocidad 2 como había dicho hace un rato. ¿Sí? Entonces las condiciones están dadas y ahora sí, nuestra integral. Tal como lo vimos aquí, sumatoria de fuerzas de S, lo traigo para acá. Aquí estamos asociando distancia, entonces lo tomo desde S1 hasta S2, como lo vimos en la gráfica. ¿Y eso qué es igual? Eso es igual a masa derivada de B. Aquí está. Salió de este modelo. Entonces, empezamos el evento en posición S1 y lo dejamos en S2, la partícula. Cuando empezamos, llevaba velocidad 1. Y cuando la suspendemos o la dejamos en la posición 2, lleva velocidad 2. Es lo que me quieren decir estos límites. Preparadas las integrales. Y entonces, aquí están. F coseno de S. Esta lo puedo dejar así. ¿Por qué? Porque ya dependerá de qué tipo de fuerza estamos hablando. ¿Sí? Entonces lo puedo dejar así como una integral. Aquí se puede integrar. Aquí aparece B, al integrar va a ser B2 cuadrada, B1 cuadrado, en fin. Aquí observamos que es fuerza, distancia. Y de este lado, ¿qué es? Masa, velocidad. Entonces, una masa, cuando ya lleva velocidad, por ejemplo, el agua, lleva energía. Quiere decir que el trabajo se está convirtiendo en energía. Por eso les decía hace un ratito. Que la energía puede ser que se convierta en trabajo o el trabajo en energía. Y por eso el principio del trabajo en energía es el que estamos desarrollando. Podemos simplificar esto. Ya ven que desde hace un rato se decía que
U de 1 a 2 es trabajo. Mover una partícula o cuerpo de un punto a otro. Aquí están los términos de la integral de la derecha. Y podemos simplificar. Por ejemplo, en lugar de escribir todo esto, T1 le puedo llamar 1 medio de la masa de 1 y T2 1 medio de la masa velocidad 2 al cuadrado. Bien. De tal manera que esto T1 lo puedo dejar de este lado de la ecuación, sumado con esto. Y el término este que tengo aquí lo puedo dejar de este lado. Bien. Aquí estamos hablando de fuerza-distancia y aquí estamos hablando de masa-velocidad. Entonces, estamos sumando trabajo y energía. Y estamos llegando a obtener una parte que es energía. Aquí sería con velocidad 1 más, y aquí sería con una posición 1, etcétera, ¿no? Y aquí sería con masa, velocidad 2. Ecuación del trabajo y la energía se le conoce esto. Así en cualquier libro de dinámica lo encuentran así. ¿Qué es el principio del trabajo y la energía? No lo olviden qué representa esto. ¿Y qué es T1? Es esto. ¿Qué es T2? Es esto. ¿Y qué es U de 1 a 2? Es esto. Está aquí. Si quiero regresar, según que quiera, o la forma simplificada o la desarrollada, dependiendo de lo que necesitemos. Tenemos siguiente ejemplo. El automóvil de 1500 kilogramos indicado en la figura está viajando hacia arriba del plano inclinado 20 grados, con rapidez de 12 metros por segundo. Entonces va a 12 metros por segundo, ahí va. Si el conductor quiere detener su carro en una distancia de 10 metros, determinar la fuerza de fricción en el pavimento que debe ser suministrado por las ruedas traseras. Bueno, voy a aplicar solo es frenado. Entonces ahí va por la subida con esta velocidad, 12 metros por segundo, y quiere detenerse a los 10 metros. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Pues plantearme, ¿no? Vamos a ver qué tenemos aquí. Pues primero, como vimos en el bloque, el primer ejercicio, indiquemos las fuerzas. ¿Sí? Siempre hagamos eso para que no se nos vaya a pasar nada. Y demostremos que efectivamente estoy planteando un problema y no llegar a una solución que quién sabe de dónde vino, ¿verdad? Entonces, esto es lo básico. Si esto no está, pues quién sabe de dónde vino. Si hago esto, hay la certeza y demuestro que efectivamente sé lo que estoy haciendo. He aprendido. ¿Sí? Bien. En primer lugar, todos los cuerpos tienen peso. Aquí está. ¿Cuánto? 1500 me dijeron que es masa. Por 981, eso me va a dar el peso. Este ángulo, pues este es el plano inclinado. Este ángulo es el mismo con respecto a la perpendicular. Ok, bien. Luego, entonces, indicamos el peso, fuerza que sí hace trabajo. Va a aplicar los frenos, dice, entonces hay una fuerza de fricción, pues le podemos llamar FA. Trae una velocidad al inicio. ¿Cuánto?
12 metros por segundo. No es fuerza, por eso no lo estamos colocando aquí sobre el carro. ¿Sí? Bien. MA es el que está sosteniendo al carro que no se caiga, actuando, pero de manera perpendicular a la trayectoria. Bien. Va con condición del problema, dice, que va con 12 metros por segundo al inicio. ¿Con qué velocidad va a terminar? Pues lo quiere detener el conductor, entonces va a tener velocidad 2 igual a 0. También aquí lo estamos indicando, para que no se nos olvide qué es lo que estamos planteando. Ahora sí, vienen las ecuaciones. Principio del trabajo de la energía. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, hay trabajo debido al peso del cuerpo. Hay energía porque trae masa y velocidad del cuerpo, el automóvil. Y pues aquí ya sería una energía cero porque se va a detener. Detenerlo es ya que no lleve energía. Recordamos esto que es masa, velocidad inicial, o sea, cuando lo tomo la partícula. Y en este caso es positiva la energía. Está elevada al cuadrado, entonces elevada al cuadrado esto siempre me va a dar positivo. Ahora el trabajo. Vemos que actúa hacia abajo, mientras que el vehículo se está moviendo hacia arriba. Bueno, aquí por la ecuación nada más lo estamos indicando. Pero aquí sí ya vienen los signos. Un medio de la masa nos dijeron que es 1500. La velocidad que trae el vehículo al inicio es 12 metros por segundo y que se debe elevar al cuadrado, me indica aquí. Ahora sí, ¿qué tipo de trabajo hace el peso? Negativo. Repito, porque se opone al desplazamiento. ¿Y cuánto vale? Pues masa por gravedad y por la componente. ¿Sí? ¿Cuál es la que hace su componente del peso que hace trabajo? Es esta que estoy señalando, paralela a la línea de desplazamiento. El ángulo es este y por lo tanto vemos que es cateto opuesto. Por eso, seno de 20 grados. Entonces sería la componente nada más que hace trabajo debido al peso del automóvil. ¿Qué más? Dice que aplica los frenos, fuerza de fricción. Fuerza de fricción siempre se opone al desplazamiento. Entonces, menos FA, o sea, fuerza de frenado. Y dice que hay que detenerse a los 10 metros. Entonces la fuerza de fricción va a actuar 10 metros. Ok. Y ahí va. Despejamos entonces FA, ¿sí? FA y pues tenemos este resultado que tenemos aquí. No sé si hay algo más allí, está. Estaba tapando algo aquí de positivo. Eso es. Y faltaba algo. Entonces tenemos que FA, así como se había dicho, es 10. Aquí este es el peso, ¿sí? Por la componente, ¿verdad? Y que va a actuar, aquí me hace falta que debe ser 10, porque esta es fuerza, componente de la fuerza, aquí vamos a ver si podemos, creo que es imagen. No, creo que no. Aquí vamos a ver algo que es.
¿Cuánto actúa la fuerza? 10 metros. Ahí está. Ahí quedó. ¿Por qué? Porque hasta aquí es componente de la fuerza. En este caso el peso, que va a actuar también 10. La fuerza de fricción que actúa 10 metros. Y esta es la energía que traía al principio. Ah, bien. ¿Y de dónde salió este cero? Porque la velocidad 2 dice que es 0. Entonces, 1/2 de la masa por 0, aquí está. Hacemos operaciones y resulta que la fuerza de frenado es de 5,767 newtons. Eso es lo que debe aplicar en las ruedas para que lo detenga a los 10 metros. Si aplica menos, se va a pasar de los 10 metros. Si aplica más, se va a detener antes de los 10 metros. Ahí concluye el problema. Si no hay duda, pues todo va muy bien, ¿no? Es muy sencillo, como les decía. Es nada más que interpretemos correctamente cómo actúa cada fuerza para dar el signo. ¿De acuerdo? Bien. Otro ejercicio. Un bloque de 10 kilogramos descansa sobre una superficie horizontal. Aquí está. Como se indica pues en la figura. Ahora, hay un resorte que no está unido al bloque y tiene una rigidez K de 500 newtons por cada metro. Y está inicialmente comprimido 0,2 metros desde C hasta A. Es decir, estaba libre originalmente el resorte hasta aquí, pero se pone el bloque y lo vamos comprimiendo hasta que queda aquí. Es lo que nos dijo esto. Después de que se suelta el bloque en a partir del reposo, determinar su velocidad cuando pasa por el punto D, cuando pase aquí. B, la distancia de que se mueve antes de llegar al reposo. Es decir, va a llegar a un punto en el que se va a detener. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es μk, 0.2. Bueno, ese es el problema. Aquí está la ilustración. Ahora hay que plantearlo. Bueno, veamos cómo. Pues aquí, como siempre, la gráfica aquí, pues ya estamos dando datos. Pero trae una velocidad originalmente no, porque dice que parte del reposo. Después va a pasar por D, que me están preguntando, ¿qué velocidad lleva en D? Es lo que dice, ¿no? Eso es. Y ya, es lo que vamos a ir calculando. Bueno, ahí está un poquito adelantadito ya los resultados. Pero bien, hay que describir. El bloque se mueve bajo la influencia del resorte, que es F igual a K por X. Es decir, lo comprimo el resorte y lo dejo temporalmente. Luego lo suelto. ¿Sí? ¿Y cuánto es la fuerza que tiene originalmente? Es Kx. A lo largo, obviamente, de esa trayectoria. ¿De dónde a dónde? Va a ser de A hasta C nada más, porque de aquí en adelante ya el resorte se estiró totalmente. Por eso dice de A a C, como lo estamos viendo aquí en la figura B. Después continúa deslizándose a lo largo del plano hasta llegar al punto D. ¿Sí? Aquí nos preguntaron primero. Como el bloque no se mueve en dirección vertical, entonces su sumatoria de fuerzas se lleva a ser igual a 0, de modo que NB va a ser igual a 98.1 Newton. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 10 por 9.81, ese es el peso. Pero aquí están equilibrados, el peso W con N son iguales, pero está actuando.
¿Por qué? Ahora sí. Dice, solamente la fuerza de fricción y la del resorte trabajan durante el desplazamiento del bloque. Bien. Lo normal decíamos pues de que es perpendicular, no hace trabajo. Pero sí sirve esa normal, ¿por qué? Porque hay fricción. Ahora, el resorte hace trabajo positivo desde A hasta C, como vimos ahí anteriormente. Y la fuerza de fricción hace trabajo negativo desde A hasta D. Quiere decir que el bloque llega, digamos, el resorte regresa aquí y se queda. Pero el bloque se sigue moviendo. Y por lo tanto, la fuerza de fricción desde que empieza hasta que llega a D hace trabajo. Bien. Esto es lo que tenemos que hacer, analizar primero, no irnos a un relleno de fórmulas tan inmediato y sin saber qué hacemos, sino plantear un problema. Eso es lo que se les pide. Aplicando entonces, ahora sí nos vamos. ¿Con qué cuento? ¿Con qué herramienta? Herramienta matemática, lo que ya se dedujo. Y nos quedó principio del trabajo y la energía. ¿Qué nos queda? Ahora sí sustituir un medio de la masa, velocidad al cuadrado, trabajo debido al resorte que quedó que es un medio de K por deformación. En este caso es deformación que sufrió al moverse de A hacia C al cuadrado. ¿Qué más? Punto 2 es el coeficiente de fricción y NB es la normal al plan. Y como se dijo, ¿y cuánto actúa esa fuerza de fricción? La distancia de A hasta D, es decir, desde aquí hasta cuando va por D. Bueno, ese era el diagramita que teníamos al principio. Eso va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad cuando esté pasando por el punto D. O sea que ahorita estamos todavía en la figura anterior. Aquí está. Estamos contestando el inciso A. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, es lo que hicimos aquí. ¿Con qué velocidad partió el bloque? Con 0. Así lo dijo. ¿Cuánto es la rigidez del resorte? 500 newtons por cada metro. ¿Cuánto es la deformación de A hasta que regresó a C? 0.2 de metros elevado al cuadrado, como dice aquí. Menos 98.1, que es la normal al plan, por el coeficiente de fricción. Bien. Y ahora, ¿por qué 0.4? Porque para llegar, está en la otra figurita, para llegar a D, se está desplazando 0.4. Eso es lo que colocamos allí. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Dice que, ¿cuál es la velocidad cuando pasa por D? Bien, es un medio de la masa por la velocidad que lleva en el punto D. Ya está todo aquí sustituido. Hacemos operaciones y resulta que la velocidad cuando va pasando por el punto D es de 0.656 metros por segundo. Eso es lo que nos pedían en el inciso A. ¿Okay? Bien, nos vamos con el siguiente. Cuando el bloque se ha movido de una distancia D, a partir de su posición original, la velocidad, es decir, cuando va aquí en el punto E, cuando ya desarrolló la distancia D, pues ya se detuvo, como se indica en esta figura C. A ver, en ese diagrama. Entonces, aplicando el principio nuevamente de trabajo y energía, podemos hacerlo desde A hasta E nuevamente.
Entonces, TA, energía en A, trabajo de A hasta E, ahora sí se va a mover de A hasta E, y la energía que llevará cuando esté en el punto E. Esto es nombrar bien la ecuación, saber qué estamos poniendo, y no nada más TA, W y literales, pero sin referenciarlas. Debe ser así, que se diga bien de dónde a dónde, para que entendamos bien lo que estamos planteando. Demostremos que efectivamente le estoy entendiendo el problema y que no nada más estoy rellenando fórmulas. Seguimos. Un medio de la masa cuando está en A, lo que ya calculamos. Ahora, ¿cuánto se va a deformar el resorte? Es igual, porque va a ir de aquí hasta punto 2. Ahí se queda el resorte. Y menos el coeficiente de fricción por la normal, pero ahora su distancia es de A hasta E. Hasta ahí va a actuar la fricción. Y luego un medio de la masa por la velocidad m al cuadrado. Pero como nos dijeron, ¿cuál es la distancia de para que el bloque se detenga? Entonces, la velocidad n debe ser 0, como ya se había indicado. Aquí, ¿qué velocidad tenía al principio? 0. Dice que parte del reposo. Damos valores aquí. La K, que es 500, la deformación, que es 0.2 del resorte, elevado al cuadrado, menos 0.2 por 98.1. Pero ¿cuánto vale D? Eso es lo que estamos calculando. De tal manera que el bloque se va a detener cuando ya recorrió 0.51 metros. Vean, qué sencillo es esto. Se ve que es nada más interpretar correctamente los resultados, los datos. Y mejor si hacemos una gráfica que nos ilustre y sepamos de dónde a dónde estamos calculando. Bien, por el día de hoy hemos avanzado un buen tanto. La próxima clase yo creo que casi prácticamente dejamos visto este tema. No es complejo, sino lo que resta es hacer más ejercicios para dominar plenamente el tema. Bien, voy a dejar de terminar la grabación.